Lancelot Radio, la radio de todos. Bueno, pues la presidenta del Partido Popular, Astrid Pérez, ayer firmaba un comunicado donde mantenía la postura de que Pedro Sánchez, debido a todo lo que está ocurriendo alrededor del gobierno con el tema de la corrupción, no era una persona grata, no dijo esa palabra, pero que no debería de venir de vacaciones si lo tenía pensado hacer otro año a las Maretas de Costa Teguise. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos? Bien. Bien dentro que cabe, ¿no? Bien dentro de lo que cabe, mejor que Pedro Sánchez, De que cojota. no me han declarado, no me han no nombrado, pero sí no me han halagado de la manera que en este caso halagó Astrid Pérez al presidente del gobierno, invitándole a no venir de vacaciones, que si me preguntas a mí... Ahora te creo preguntaré. que... Ahora te Bueno, preguntaré. Vamos vale. para que entre también en el debate nuestro compañero Valentín Ollane. Buenas tardes, Valentín. Buenas tardes, José. Jorge. Bueno, está bien que te equivoques. Jorge Gol. Está bien que te equivoques. Joder, es la Jorge primera- Gol. Eso es a medida que va pasando la edad, ya verás que te vamos vas a equivocar consiguiendo. más. Es la primera vez que me pasa. Después dice que no crea escuela. Joder. Bueno, Pedro, Todo lo ahora malo sí, se pega. ahora sí puedes preguntar, puedes responder. ¿Crees que fue un acierto de Astrid Pérez, un exceso como creen algunos? Un brindis al sol. No, ni un exceso ni un acierto. Yo Una creo que salida, un brindis al sol. dale una- Ha conseguido pues ocupar alguna portada, creo que incluso a nivel nacional. Bueno, no en- portada, en alguna pero radio, sí, en per alguna se. radio se ha comentado. No, y en algún ¿También, diario sí? digital a nivel nacional. También ha conseguido salir, pero bueno, al fin y al cabo, de todas maneras, Astrid lo hace con conocimiento de causa, porque siendo ella presidenta del Partido Popular y en esa apuesta que hizo el Partido Popular por las prospecciones petrolíferas, en época precisamente de Rajoy, a quien nombraron persona non grata y las instituciones, no de motu propio la presidenta o presidenta del Parlamento, fue a José Manuel Soria. Así que experiencia tenían en eso, ¿eh? Bueno, y Valentín, ¿tú qué consideras? Para mí es un error, Jorge. Quiero decir, es un error porque de esto no se trata de si te gusta el señor Pedro Sánchez o no te gusta el señor Pedro Sánchez. Quiero decir, el señor Pedro Sánchez es el presidente del gobierno. Pues es que por esta regla de tres, a Mariano Rajoy, cuando era presidente del gobierno, los del PSOE podían haberle dicho, oiga, usted no es bienvenido en Lanzarote si viniera de vacaciones porque usted hay una trama corrupta que es la trama Gürtel. Nos metemos ya en una dinámica bien, ¿no? Al presidente del gobierno y se elige Lanzarote, tenemos que estar, oye, pues decir, pues fenomenal que venga el presidente, al margen del follón que tenemos a nivel nacional, pero eso es lo que te está diciendo es que el presidente va a un destino que está consolidado turísticamente, que es un buen destino, que seguro, es decir, a todos los efectos yo creo que tiene cuestiones absolutamente beneficiosas. Lo otro ya es la politiquilla, que ya digo, es que por esa regla de tres Y sobre todo no el caso, vendrían... ¿para qué sirve? ¿Para qué? Tiene la posibilidad, tiene la potestad. hombre, ¿Quién la ha investido para...? Y no estoy criticando... Pero pues, Pedro, bueno, conociendo a Pedro Sánchez, lo que va a hacer ahora es venir. no, yo creo que... Yo no lo conozco, yo no conozco a Pedro Sánchez, pero... No, hombre, yo tampoco lo conozco no, personalmente. pero por referencia... Aunque y cuando creo- no era presidente ni Sí, siquiera también candidato, vino, estuvo también aquí vino, en Lanzarote. en estos estudios. Sí, sí. Pero yo un día que tú no estabas... Yo no estaba, pero yo estaba en el despacho. Por eso se borraron todas las imágenes. para que Estuvo no quede la sentado entrevista. en mi despacho, no pude hablar porque estaba afónico. Sí, lo sé porque yo sí estuve en la entrevista, pero en este caso sé porque, y tú también lo conoces, que a él le encanta venir a Lanzarote y lo utiliza como refugio para desconectar y para traerse a sus amigos. Unos tenían la bodeguita de Moncloa, ¿no? Se llama, ¿dónde está? Y en este caso Pedro Sánchez tiene la Mareta, que la tiene como un palmito, hay que decirlo, ¿no? Y también la bodeguita de Hugo le gusta mucho. también. Bueno, la bodeguita de Uga, la bodeguita en medio también iba a la villa, el mercadillo de Ariel le encanta. A la casa de, y algún barquito a la casa rápido de, también le gusta. a la casa de Marcos Hernández. Bueno, la casa de Marco Hernández no Sí, lo sabía. también se Ahí no lo sabía. disfrutó de algún asaderito allí. Sí, Pero bueno, son bastante amigos. bueno, ¿no? de hecho, es más amigo Pedro Sánchez de Marcos que de Dolores Corujo. Sí. No, es que de Dolores Corujo en principio, Dolores Corujo en primer momento hizo Votó a campaña Susana. para que Susana fuera la secretaria general, aunque estoy seguro que si fuera por ella lo hubiera borrado en su momento. Ahora son todos sanchistas. Esto es las cosas buenas que tiene el poder, que une. Bueno, menos 30 que firmaron un manifiesto ayer pidiendo que se van a quedar con las ganas. Es lo que iba a preguntar yo, que esto es a nivel de política chica, porque a mí este tipo de cosas, sinceramente, bueno, Astrid lo ha hecho como una cuestión política. Ellos
creen que para su electorado es positivo, para el electorado del Partido Popular, para el electorado que está cabreado, porque ellos tienen sus encuestas y saben que hay un cabreo importante en una parte de España, sobre todo, y bueno, y lo hace yo creo que para su parroquia, pero bueno, yo no sé qué, creo que a nivel, como dice Valentín, coincido, tampoco va a tener... me refiero que no son cuestiones que hay que saber separar. Yo creo que Pedro Sánchez puede venir siempre que quiera, y mientras siga siendo presidente o no, podrá hacerlo y podrá venir, porque aquí hay que recibir a todo el mundo. Otra cosa es que después podemos criticar muy duramente, claro, y que después... sus actuaciones políticas, que como hemos hecho mucha gente, porque consideramos que ha sido... En fin, sobre todo esa doble vara de medir que ha empleado en toda esta legislatura. Y que después estas dinámicas no sabes cómo terminan, porque mira lo que pasó también con Soria, que ya aparecían pintadas con su cara, vivo o muerto, cosas de ese tipo, y ¿sabes? yo como defendía a Soria en aquel entonces, pues defendía a Soria, me refiero que me pareció un disparate. Claro, lo que se decía. Y no sabes cómo termina. De repente decide venir el presidente del gobierno y resulta que se le monta ahí un medio lío, medio manifestaciones, o yo qué sé. No creo, pero quiero decir, yo creo que no es necesario llegar a... Mira, como ha pasado con el turismo, desde que hay gente que salió a la calle y ha habido brotes de turismofobia, pues yo creo que un turista que venga aquí puede decir, oye, pues yo no voy a Lanzarote, pues ahí la gente no me quiere. Oye, por yo cierto, lo que espero es que siga funcionando el turismo, porque a ver cómo mantenemos esta isla, los centros turísticos, todo lo que está bajando ya incluso la facturación. Ya ha habido hablando de saturación turística, no sé si estará tan de acuerdo Pedro Sánchez, que le encanta Lanzarote, o José Luis Rodríguez Zapatero, o muchos otros, si están tan de acuerdo con Dolores Corujo y sus tesis de la saturación turística en Lanzarote. No creo que sean tan bobos, teniendo la posibilidad que tienen un avión y todo José Luis Zapatero de fue viajar listo, a otro sitio. Fue listo, cuando se bajó del avión lo que dijo es el último que cierre la puerta. Pero bueno, así estamos en esta isla. Lo de que lo dijo José Luis no es verdad, pero es verdad que él apoya, como apoyamos todo el mundo, que haya un crecimiento sostenible. El problema es que el sostenible lo aguanta todo, hay que saber cómo se puede formalizar ese crecimiento sostenible, si se puede invadir competencia o no privada, si derechos privados o no, en fin, no es tan fácil. Si fuera tan fácil, Dolores Corujo lo hubiera hecho más allá de nombrarlo de manera retórica en su discurso cuando gobernaba el Cabildo, que no pudo hacer nada, y de hecho se construyó en su época el mayor hotel de toda Canarias, que fue el de Playa Blanca. Pero no podía evitarlo tampoco, no nos vamos a engañar ni le voy a engañar a ustedes. Y después que solo hay que mirar lo que ha pasado también en los últimos años. Después de la pandemia, esto es por una falta de previsión, pero después de la pandemia, ¿qué pasó? Que salió todo el mundo como si, ¿sabes? Como si efectivamente... Como si no hubiera mañana. Exactamente, como si se fuera a acabar. Y claro, y el turismo ha crecido, y claro, nos hemos dado cuenta, bueno, aunque ya se sabía, que resulta que no estamos preparados para que venga más gente. No, desde hace tiempo. Y si encima la infraestructura que tenía que haber ejecutado, en este caso las instituciones públicas, desde el gobierno de Canarias, el gobierno del Estado y el propio Cabildo y Ayuntamiento, no se han puesto al día, pues claro, parece que somos muchos más de los que somos muchos. Pero es verdad que si hubiéramos tenido una infraestructura acorde, carreteras desdobladas, servicios sanitarios ya actualizados, pues posiblemente la tensión hubiera sido mucho menor, sobre todo viviendas que hacen falta. Y que Canarias son 8 islas, y estas líneas argumentales de que nada, por ejemplo, como la nota de prensa del otro día del Partido Socialista, que daba una visión pero absolutamente catastrofista, de Lanzarote. En la universidad, yo no sé si... En mi época había mucho la asamblea, cuando yo estaba de moda, era la época, salíamos de Franco, cuando yo fui a la universidad, y estaba de moda el tema de la asamblea. Todos los días, todos los días había una asamblea. Y todos los días, a mí me parece muchas veces esos comunicados a los que hacíamos nosotros, que en aquella época nos perdonaban todo, porque teníamos 18 años y podíamos decir cualquier disparate. Y siempre empieza con la misma frase: el Partido Socialista acusa a Pablo Betancor y para adelante. Da lo mismo, es que tienen ya un formulario y después le ponen todo el resto. Cambian el tema. Y después, es decir, no es lo mismo Lanzarote que Tenerife, que además es donde han partido casi todos los movimientos que han convocado estas manifestaciones, ¿no? No es lo mismo Tenerife que Lanzarote. Y después, por ejemplo, las islas más pequeñas, que están pidiendo? Oye, pues un cierto desarrollo, que se abra un poco la mano para alquiler vacacional. Cada isla tiene su... Porque ellos se están despoblando. Claro, porque cada isla tiene su dinámica. Pero bueno, si fuera tan fácil lo hubiéramos hecho. Yo llevo muchos años, casi 40, trabajando en el periodismo, y desde hace, no te estoy exagerando, Pedro, 38,
vengo oyendo lo del turismo, porque esto fue una de las cosas que inventó César Manrique, entre comillas, bien inventada, que era lo del desarrollo sostenible, que era desarrollarse pero de manera sostenible. Y eso evidentemente yo creo que apostaba por todo, pero es verdad que César, pero digo yo que César ya se manifestaba allí delante de los Telfariones cuando solo estaban los Telfariones. Pero por eso te digo que imagínate tú cómo ha crecido las cosas. Ya lo veía venir, que hasta para esto era un adelantado, un visionario. Y después tiene la contradicción que César era el principal promotor turístico en aquellos años de Lanzarote. Claro, es decir, mucha gente conocía a Lanzarote gracias a César Manrique, pero es verdad que era otra cosa. Bueno, hoy en el Cabildo de Lanzarote, pleno ordinario, si no me equivoco, una de las cosas que se aprobó fue lo que se llama destinar unos 4 millones de euros, es decir, 1.400.000 euros, para impulsar lo que se llama el bono de alquiler joven. El PSOE, en cambio, no está de acuerdo con el destino final de esta subvención y teme que ese dinero pase a engrosar la bolsa común del gobierno de Canarias y no sea directamente beneficiado los lanzaroteños. Es verdad que el consejero del área explicó, y yo le entendí al menos que no, que ese dinero solo pueden recibirlo directamente, se destina a aquellos estudiantes de la isla de Lanzarote. Los jóvenes que quieran tener un acceso a la vivienda. Eso. Para jóvenes que quieran tener un acceso para alquilar una vivienda. Vamos a oír al amigo Miguel Ángel. El Pleno del Cabildo de Lanzarote ha aprobado este jueves, a propuesta del consejero de Vivienda, Miguel Ángel Jiménez, y con el voto en contra del Partido Socialista, una modificación de crédito por 1,4 millones de euros para financiar en colaboración con el Instituto Canario de la Vivienda el bono alquiler joven en la isla. Este programa permitirá otorgar ayudas directas al alquiler o cesión de uso de vivienda o habitación a jóvenes con escasos recursos, con el fin de facilitar su emancipación y acceso real a una vivienda digna. La aprobación de esta partida llegó tras un intenso intercambio dialéctico entre la portavoz del PSOE, quien se preguntaba si este 1.400.000 euros serían para los jóvenes de todas las Islas Canarias, y el consejero de Vivienda, Miguel Ángel Jiménez, quien aclaró que esta cantidad será solo para los jóvenes de Lanzarote. Reproducimos el momento de evidente tensión vivido en el Salón de Plenos en la mañana de este jueves. El Cabildo de Lanzarote está subvencionando el alquiler de los jóvenes de los municipios de menos de 10.000 habitantes de toda Canarias. ¿Se está convirtiendo Lanzarote en la financiadora de Canarias? ¿Por qué no gestiona directamente el Cabildo de Lanzarote una línea de subvenciones por 1.400.000 euros para ayudar al alquiler a los jóvenes de Lanzarote y La Graciosa? ¿Están usando al Gobierno de Canarias como una entidad colaboradora del Cabildo de Lanzarote? ¿Le sobra dinero al Cabildo de Lanzarote que se lo vamos a dar al Gobierno de Canarias? ¿No tenemos ya suficiente con que el Gobierno de Canarias nos maltrate anualmente en los presupuestos de la comunidad autónoma para que nosotros aquí nos maltratemos nosotros mismos? Llevamos con este expediente cerca de un año. ¿Sabes por qué? Porque sí es cierto que el Estado tiene a su titularidad el tema del bono joven al alquiler, pero lo que no también no es cierto es que no llega a los jóvenes de Lanzarote. ¿Sabe por qué? Por los volúmenes y los porcentajes que tiene el Estado activado en las bases. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pedir autorización al Estado para hacer un bono joven para Lanzarote en exclusiva. El único cabildo de Canarias que lo va a hacer. ¿Usted sabe cuánto he tardado este consejero y este grupo de gobierno para que nos den la respuesta? Me la dieron el miércoles entrando en un avión, que me llaman y me dicen, ya tiene usted la autorización por parte del ministerio. Me han parado esta autorización para ayudar a los jóvenes de Lanzarote, me lo han parado cerca de 6 meses o 7 meses el gobierno al cual usted representa. Eso es lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es que debido a la prontitud y al tiempo que ya tenemos, porque teníamos pensado esto sacarlo en febrero o en marzo de este año, por eso pusimos en el presupuesto estas cantidades, lo que hemos hecho, la prontitud y debido a los plazos, es hacer un convenio o a agilizar un convenio con el gobierno de Canarias que tiene más capacidad de actuación y más rapidez nosotros en este sentido. Y eso es lo que hemos hecho, señora Villagona, para ayudar a los jóvenes de Lanzarote. Nosotros no vamos a financiar a los jóvenes de Canarias, vamos a financiar a los jóvenes de Lanzarote con la cantidad que usted dice que ha puesto el gobierno de España y que no llega aquí debido, repito, a los porcentajes que pone el Estado. Nosotros sí vamos a ayudar a nuestros jóvenes, pero no con palabras, sino con ellos y con realidades. Bueno, es cierto que es una demanda que existe en todo el Estado y es que los jóvenes pues prácticamente les resulta imposible alquilar una vivienda. No solo los jóvenes, es que ya ni los jóvenes ni menos jóvenes, ya nadie o muy pocos pueden alquilar una vivienda. ¿Por qué? Porque hay una escasa oferta de vivienda en el mercado y la poca que hay pues sube
Pero esto es una ayuda, evidentemente. A ver, si los precios son elevados, pero te subvencionan una parte, tendrás un poquito más capacidad. fácil la accesibilidad a ese tipo de vivienda. Que es verdad que es lo que dices tú, es que ahora las dificultades no son solo para los jóvenes, es que los más mayorcitos como yo, por ejemplo, tendrán probablemente. Pero bueno, menos mal que ya yo creo que ya accesibilidad. jóvenes en España que ya somos hasta los 70 hasta por lo los menos. 55 A los años. 30, en el momento hasta los 30. Es que cuando se emancipa de los padres, al menos mis hijos, que todavía siguen, que yo estoy esperando a ver cuándo se emancipa, pero estos todavía siguen viviendo del buen vivir, que es de los padres, en este caso de la vivienda de los padres. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, don Pedro? Es lo que hay. Me lo está diciendo a mí, que yo vivo con mi madre aquí felizmente por el momento, a no ser que ella quiera echarme, que también tiene todo el derecho del mundo. Pero usted, usted la cuida, Pedro. No, más bien me cuida ella a mí, que es mucho más responsable que yo, y es verdad que me cuida muy bien, es verdad que... Yo lo digo con broma, porque a mí sí me cuidan mis hijos. De verdad, a mí también, te digo mi madre, mis hijos no, porque no tengo. Pero nos estamos metiendo en un jardín muy peligroso, Jorge, no sé qué me están metiendo. Vamos a cambiar de tema. También se habló algo del tema de las actas, creo que también fue uno de los momentos álgidos que ya se puede decir. Bueno, tampoco hubo demasiado debate, porque era una pregunta que había planteado. Para que la gente sepa, las actas famosas que se desaparecieron de 3 años. La de Inalsa. 2009, 2010, 2011, sí. 3 años de Inalsa, en aquel entonces, cuando se estaba negociando el tema pero de la... desaparecieron esas actas, pero no desaparecieron esos años. ¿Desaparecieron qué años? Habrá que investigarlo, ¿no? Porque no se sabe. Sí, 2009, 2010 y 2011. Sí, no, las que desaparecieron de 2009, 2010, 2011. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo desaparecieron? Eso es donde está la discusión. No estamos hablando del 2009, 2010 y 2011. Y se aclaró algo que yo creo que esa parte no la pude ver. Esa fue la pregunta que le hacía directamente a Osvaldo Betancourt. Y Osvaldo Betancourt lo que le dijo es que el Cabildo y él como presidente había tenido conocimiento de esas actas desde el famoso auto del juzgado de lo mercantil que dice que el procedimiento para la calificación final del concurso de acreedores de Inalsa, que todavía no está la calificación final, si es doloso, si es culposo, etcétera, etcétera. Lo que hemos hablado en otras ocasiones. ¿Y qué importancia tiene ese? Porque si es un culposo y doloso, puede ir contra los 2 últimos consejos de administración de Inalsa. Entonces, cuando se comunica eso a Inalsa, ahí es cuando se ve que faltan determinadas actas de todo el concurso. ¿Y esas actas por qué son tan importantes? Aparte de que todas las actas son importantes. Recordemos una cosa, Pedro Sanginés ha dicho que desaparecieron actas en las que de alguna forma se justifica la participación de la anterior presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, en toda la negociación desde el principio hasta el final. Entonces, como que dio el visto bueno a que se hiciera lo que se hizo, que fue sacar a concurso el ciclo integral. Era un negociado con publicidad. Sí, el concurso quedó desierto inicialmente y después hubo el negociado con publicidad. Sí, pero a ver, y a mí sí me gustaría plantear preguntas, porque yo evidentemente en esto me pierdo bastante. ¿Hay constancia de en qué momento sí estaban esas actas y cuándo dejaron de estar? A ver, es que esa es la pregunta que hacía más o menos Ariagona, y lo que le dijo el presidente del Cabildo es: yo tengo constancia de que faltan desde que llega el auto y tenemos que revisar todo el expediente. ¿Y quién denuncia la desaparición de las actas? El anterior grupo de gobierno, en febrero del 2023. ¿Y por qué la denuncia? Porque en ese momento Pedro Sanginés, que estaba en curso en el caso famoso de Nacho Calatayud y de lo que se le pagó, pidió las actas. La secretaria del consorcio le dice: oye, pues aquí en el consorcio no están estas actas y en el Cabildo tampoco. Y entonces lo que se hace es, por la anterior presidencia, se denuncia al juzgado. ¿Quién las tiene? ¿Dónde están? Bueno, lo que se ha abierto una investigación. Claro. En el propio... Una comisión de investigación que en la próxima junta del consorcio que dirá exactamente y aclarará lo que se pueda. O sea, que se van a meter a detectives. Sí. Está bien. ¿Y por qué no van directamente a la justicia y denuncian para dirimir esto? A ver quién fue el que se llevó esas actas. ¿Eso es documentación pública? Ya está en el juzgado del 2023. Entonces ellos que no pierdan el tiempo en eso. Es que lo pide bueno, la gente para alargar el chicle, ¿no? Un poco. Bueno, ya veremos. Por cierto, que ayer, creo que no lo comentamos, pero es una gran noticia para el campo, y como en este medio de comunicación lo ve mucha gente del campo, Pedro, como usted bien sabe,
pues realmente nos alegramos mucho de que por fin, porque yo creía que esto iba a ser una de las tantas promesas que se hacen pero que nunca se llevan a cabo, que es la famosa red de regadío para agua para regar, sí, para, desalada, es agua de mar. Es desalada. Es lo de Tinajo. La desaladora de Tinajo, que está en la Santa. Donde se va a permitir regar con agua buena, para que así lo entendamos todos, creo que son 300 hectáreas. 300 hectáreas, más de 300 campos de fútbol. Vamos, 600 y pico, casi 700 Toda agricultores. la vuelta abajo, como decimos nosotros. Y ahí estamos viendo yo estuve en la ¿estuviste? presentación. Eso es la balsa de Tinache, ahí en la montaña de Tinache, y después fuimos a... ¿Esa es la balsa? Sí. Que va No, esa es la tubería. La balsa la anterior que tiene Sí. va a ser 38.000 metros cúbicos. Que Eso es importantísimo. Es importante, porque después el depósito que está en el Cuchillo, que también fuimos... 4.000. Son 4.000, nada más. Y bueno, ya... Porque el depósito, ¿para qué se hace? ¿Para impulsar el agua? No, es todo para impulsar. Lo que pasa es que uno riega una zona más grande, que es la de montaña de Tinache y toda esa zona, y la otra riega una parte más pequeñita, la parte más baja, que es donde está el depósito del Cuchillo. Después habrá la impulsión. Tú imagínate, porque la desaladora está en la Santa, con el aerogenerador, que será el que le dé parte de la energía. Y de ahí tiene que después ir al centro de impulsión para llegar a toda esta zona. Menos mal que finalmente se va a hacer ese molino para generar corriente. Porque sabes que cuando en la época de Dolores Corujo salieron a protestar los pescadores y algunos... Pero no era por el molino, Jorge. No, era por el emisario. Era por el emisario. Que ya no hay emisario. El emisario y por la salmuera. La salmuera, claro. Y también había unos sectores del ecologismo, Perico. No los pescadores era lo mismo el molino, pero los pericos... Pedro Hernández, y otros pues creían que no era el mejor sitio el colocar ese aerogenerador. Y yo, como me encantan los aerogeneradores... Los molinos. Este tipo de infraestructura no es la misma que está en Corralejo. ¿Han visto ustedes cuando llegan con el barco? Sí, no hay un molino, porque hay también allí, yo supongo que es una desaladora lo que está allí pegado. Pues no lo sé. Es posible, pues probablemente. Pero en cualquier caso me alegro que a veces salgan las cosas, a pesar de que a la gente hay que oírla, pero no siempre hay que hacerle caso. Normalmente no hay que hacerle caso cuando se trata de paralizar proyectos de esta envergadura, porque la realidad, y ahora está todo el mundo intentando apuntarse los tantos, la realidad es que este proyecto viene desde la época de Pedro Sanginés, casi se pierde en la época de Dolores Corujo. Es que se perdió. Bueno, se perdió, se perdió porque estaba en la anterior fase del convenio. Si el Cabildo hubiese firmado en su momento, lo que pasa es que no lo firmó porque venían las elecciones y no quería tener en contra a los surferos y a los pescadores. Efectivamente. Y entonces no lo firmó. Entonces pues, el gobierno decía, oye, que hay que firmar esto, que si no, y no lo firmó. Y entonces los 14,4 millones que eran entonces se perdieron. Lo que pasa es que después se recuperó con este cabildo en una nueva fase. Pero para que usted vea que los éxitos tienen muchos padres y los fracasos suelen ser huérfanos. Y en este caso, el ejemplo claro, que todo el mundo se quiere apuntar el tanto, pero realmente el PSOE ha sacado un comunicado que gracias a la acción del PSOE se pudo hacer y recuperar ese proyecto, cuando realmente pues la verdad no dice todo eso. La verdad dice que efectivamente en la época de Dolores Corujo, esos 4 años, poco se hizo, entre otras cosas, porque efectivamente había una oposición de surfistas, pescadores y gente incluso engañaron a alguna gente del campo para que se pusieran en contra de este proyecto. Hombre, y si que va a para beneficiar ser fiel a la todo el mundo. realidad, yo creo que también la buena predisposición, no de los socialistas de aquí, pero sí del ministro Plana, que ahí sí ha demostrado siempre que, entendiendo que era algo necesario, a lo mejor hubo falta de gestión en la anterior y él ha querido enmendarlo en esta con mayor inversión. Incluso es muy probable que Dolores Corujo, visto lo visto, por la mala conciencia que tuvo, de que en su mandato no salió seguro y pudiendo ocurrir lo que tú dices, que se podía haber perdido esos 14,5 millones, seguro que también echó una mano para que saliera finalmente adelante. Al final van a sobrar manos. No, pero fíjate, de todas maneras, yo ayer la verdad es que flipé bastante con este acto en sí, porque, oye, cómo se ponían en la foto, se evitaban unos a otros, los del gobierno central intentando que no saliesen. Oye, y el consorcio, en este caso, el Consejo Insular de Agua,
pone 6 millones de euros, que son dinero que provienen del Cabildo, pero son 6 millones de euros. La balsa, el terreno ese de la balsa de Tinache, donde van a ir los 38.000 metros cúbicos, lo compró también el Consejo Insular de Agua con 100.000 euros que le costó. Decir, la intervención aquí de Lanzarote es importantísima. Pues no, todos querían salir. Pero ¿y quién intentaba evitarse unos a otros? Porque si hay alguien ahora que está bastante denostado es el gobierno de este país. Claro, a lo mejor el que no interesa es salir con este gobierno. Pero mira, el discurso, el discurso de la Secretaria de Estado de Agricultura, que fue la que vino aquí, y vino además con el director de obra. Con este hombre. Exactamente, de Seyasa, que por cierto, este hombre llega, empieza a explicar el proyecto y dice, no, porque en el municipio de Tinache, le dicen por detrás, no, de Teguise, dice, no, porque el municipio de Teguiso, no, Teguise, y dice, joder, es que en las Canarias tenían unos nombres más raros. Digo, Teguise es un nombre raro, no me digas, por favor. No, pero sí es verdad, Pero oye, mira que hay nombres raros. Es verdad que vamos. Para ellos hay nombres de pueblo, como los hay en la península también, que son rarísimos. Y que menos que saberte los nombres de dónde estás haciendo la obra, como mínimo, digo yo. Bueno, vamos, es anecdótico. Yo lo voy a perdonar eso mientras haga la inversión de los 16 y pico millones, o que creo que va a poner, o 21 millones. Son 24, 6 los pone el Cabildo y 18 el bueno, pues eso es lo más importante. Que son 18 millones que vienen también de fondos europeos. O sea que... Pero yo sé que usted no sabe muy bien, porque si lo supiera ya... Me gusta eso de usted, me suena bien. Digo por el tema de si todo el conflicto en Oriente Medio puede afectar a su bolsillo. Probablemente. Me refiero a la gasolina. Ya te digo que está subiendo, porque evidentemente yo bajo por el mismo sitio que tú y se ve claro. Pero a usted le da lo mismo porque usted siempre pone 20 euros, ¿no? Bueno, el mismo chiste de todos los años ha habido y por haber. Mira, pues yo tengo que reconocer que todavía no he repostado en ninguna gasolinera de bajo coste. Y en las gasolineras de normales, son imágenes de archivo, convencionales, ya está la gasolina por encima del euro. Es que ha subido un poquito. Ya está por encima del euro. Lo que te iba a decir, ya está en todas por encima del euro, porque además se han equiparado muchísimo ya no hay diferencia casi entre las low cost y las de toda la vida. Pero bueno, la realidad es que hay que decir que es curioso, que estuve leyendo ayer y el barril de Brent y el de Texas es el de Estados Unidos, y el de Brent es el de Oriente Medio, en este caso han bajado. Curiosamente, en estos 2 días, uno 6 euros y otro el barril. ¿Por qué sube? No, 6 euros, perdón. El 6% y el otro, pues no tiene que ver nada. Tú sabes que esto es el misterio de la subida de la gasolina. Hombre, un misterio. Lo que se decía es que si con la guerra con Irán entre Estados Unidos, que si cerraba el estrecho de Hormuz... Pero no se ha cerrado. No se ha cerrado. No tiene por qué... Está más bajo el barril y está más cara la gasolina. Por eso digo que no tiene que... Esto es un misterio que no lo resuelve ni la iglesia, Pedro. No, a mí ni me pregunto, porque no tengo ni idea. Suben el precio y después dicen, ¿por qué no ha subido el precio? Eso es por la guerra. Es por la guerra. Pero en cualquier caso, lo cierto es que la gasolina ha bajado de manera extraordinaria en la isla de Lanzarote desde que en los últimos meses, ¿no? Y por ejemplo, en comparación con Fuerteventura, para que lo sepa, Fuerteventura está bastante más caro, está más 2 cara, o 3 céntimos más cara. Y ya han dado licencia para una low cost. Sí, la primera cost que llega a Fuerteventura. Efectivamente. Bueno, tenía aquí un tema del café de Jacobo. No sé si ayer Jacobo Medina... Yo no tuve la oportunidad de verlo. Bueno, el hombre, la verdad es que parece que allí ya se han arreglado las cosas. Sabes que Jacobo era vicepresidente del Cabildo, lo cesaron. Era también de contratación. Secretario general del Partido Popular. Era el que llevaba los fondos Next Generation y otros fondos. Y al final también se los traspasaron a María Jesús Tobar. Y en este caso, pero el hombre, la verdad que yo creo que ya ha hecho el propósito de enmienda y parece que ya está, asimilado todos estos cambios, ¿no? Sí, yo incluso hace tiempo que no hablo con él, pero vamos, las intervenciones que le veo son como eso, que las aguas han vuelto a su cauce. Incluso he leído alguna declaración también que ha hecho Astrid Pérez, un poco recordando que era un equipazo. Que era un equipazo. Jacobo, Jonathan y yo hemos formado un equipazo, creo que ha dicho en los compañeros de Crónica. Y creo que, hombre, sobre todo por sus declaraciones y todo eso, la cosa parece estar bastante más. Parece más que no calmada. son los mismos que hacían las declaraciones hace 3 meses. Exacto.
Bueno, Pedro, y tu periódico, el PG Verde, sacaba ayer una noticia que nosotros, cada uno tiene sus criterios editoriales, evidentemente, pero que son el tema de las denuncias que se hacen por motivos sexuales, en este caso por acoso sexual en el ámbito laboral, que fue la denuncia presentada por una trabajadora, era asesora del Grupo Podemos. Del teniente alcalde de Tías, de Nicolás Saavedra. De Nicolás Saavedra. Yo tengo que reconocer que en este caso la primicia la dio a mi compañero y amigo Sergio Calleja. Yo tampoco. Bueno, a mí no el me PG gusta, Verde. sí, el PG Verde, no me gusta tampoco este tipo de noticias, pero evidentemente cuando se publica es porque ya está interpuesta la denuncia y desde nuestro punto de vista, o en este caso el de Sergio, es noticiable. No, totalmente Evidentemente noticiable. se le da la oportunidad a la persona que también dé sus explicaciones. Yo mismo también he llamado al alcalde de Tías porque evidentemente afecta a la gobernabilidad o no del municipio, porque aquí se da una paradoja importante. Es que Nicolás Saavedra, que creo que es el que tiene que explicar esta situación, aunque también hay temas laborales ahí metidos en medio, es el responsable de igualdad de ese ayuntamiento, el que tiene que activar todas esas políticas en torno, ¿no?, a la igualdad, a la protección de la mujer. Es él, por eso que Pero se da también la paradoja que la persona, complicada. se da la paradoja que si él dimite, como le están pidiendo algunos, entraría ella. Lo cual, pues claro, tiene ahí un problema. Pero en cualquier caso, pero eso hay que intentar que tampoco, quiero decir, condicione la cuestión. Quiero decir, porque uno puede pensar, oye, lo que lo está haciendo para quedarse con su... A ver, en eso no tiene nada que ver un juez. Yo condicionaría todo a que un juez admita a trámite la denuncia. Si la admite a trámite es que hay indicios de delito. Si hay indicios de delito, yo creo que sí tendría que apartarse. Antes, yo seguiría en el cargo. Esa es mi opinión. Hombre, el juez tiene que tomarle declaración a él también y todo. Si lo admite a trámite y tira para adelante, entonces cuando debería apartarse. Bueno, no inocente en su momento. Efectivamente, nosotros creemos que es a partir de ahí cuando nosotros, al menos como medio de comunicación, pues nos hacemos eco de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque denuncias pueden haber muchas, se hace un daño después muchas veces irreparable a las personas si quedan en nada. Ahí tenemos el caso de, mire que yo soy muy lejano, pero del señor Monedero. ¿Sabe que salió en todos los periódicos a nivel...? Sí, ¿no? Y hay otro también que es muy conocido, que sí parece que ha quedado en algo, que se llama Rejón. Pero el de Monedero ya fue Lo digo archivado, porque todos eran lo mismo. fue archivado. Ahora, yo lo que sí veo por la noticia que he leído en el PG Verde es que a veces hay que tener... Yo lo que hago es una reflexión en este caso, porque precisamente son estos partidos los que dice yo te creo, hermana, que cuando se legisla por ideología ocurre este tipo de cosas, ¿no? Que ahora un señor, que ya veremos si es culpable o no es culpable, pero lo tendrá que decir los tribunales de justicia. Pero si ellos aplican su propio, Valentín, si aplica su propio código moral, tendría que dimitir. Lógicamente. Del minuto uno. Y creerle, él mismo, Nicolás tendría que creerle a ella. Mira, ¿qué pasó con...? Es que de verdad hemos llegado a una situación de disparate tanto... Es que, ¿qué pasó con el Rejón? Que se le cayó el discurso sobre la marcha, porque él estaba diciendo que era una denuncia falsa. Claro. Y que estaba... Pero porque existen denuncias falsas. O es que una mujer no puede denunciar de manera falsa. No digo que sea este el caso, ni mucho menos, pero ¿hay esa posibilidad? Pues claro que hay posibilidades, y aquí, como eso es en el argumentario de ellos, como es ideológico, no puede haber una mujer que haga una denuncia falsa, pues todas son verdad. Entonces, si aplicando ese código... Tendría que dimitir. Tendría que dimitir. Y yo, que con Nicolás no tengo ni a favor ni en contra nada. A mí, yo tengo que reconocer incluso que a mí me cae bien. Yo tengo pero vamos, que no tengo nada ni a favor ni en contra, vamos, pero que me parece bien. Pero sí, esa es la contradicción, o sea, según digamos, el código deontológico y moral de Unidas Podemos, tenía que estar ya dimitiendo sobre la marcha. Lo que pasa es que, claro, como es él, y encima es el responsable de igualdad, y encima, si dimite, la persona que la denunció es la que sube y por encima de Nicolás, en Podemos, en Lanzarote, ¿quién está? Dios. Nadie. Dios. Porque... Bueno. Y también tiene un problema también, que tampoco lo hemos sacado nosotros, el tema de un trabajador, de los centros turísticos, relacionado con el Partido Socialista. Sí, hay otra persona. Y también, pero evidentemente, es que este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado, porque a ver cómo queda este tema. Pero bueno, en cualquier caso yo vuelvo a insistir. Yo lo que digo, Pedro, a mí la reflexión que hago es que hay que tener mucho cuidado con el tema. No, digo ellos.
los que hablan y hacen moral. Sí, la doble vara de doble vara de medir. medir, porque si esto hubiera ocurrido a cualquier concejal fuera cualquier concejal, digamos, de Coalición Canaria o del PP, ya estarían en la plaza pública dándole palos a... Siempre preservando la presunción de inocencia, cuando se publica es porque hay una denuncia. Y después, desde mi punto de vista, el punto de inflexión, porque ellos han puesto esa vara de medir, es si se presenta la denuncia y es admitida a trámite, por tanto, el juez ve indicio de delito, pues que se depure responsabilidad cada uno en su casita, en ese momento, desde mi punto de vista. Pero en cualquier caso, Pedro, en su código moral... Por eso, porque ellos en su código moral, han puesto ese límite. simplemente con presentar la denuncia. Con presentar la denuncia, porque todo lo que dice tiene que ser verdad. En fin, yo como creo que esto, y no lo digo yo, que no tendría ningún valor, lo dicen expertos juristas, que con esa ley se ha cargado la presunción de inocencia. Y eso es una verdad como otra. Cuando nos afecta a uno o a familiares o tal, es cuando vemos en realidad. Ya le pasó al ministro de Justicia cuando hizo la otra ley, en este caso la reforma del Código Penal, el ministro de Justicia, que era canario, Juan Fernando López Aguilar, él mismo, que fue el que hizo la ley, que daba ya, y que fue rebatida por algunos miembros destacados del PSOE, porque se perdía la presunción de inocencia, y está ahora la de Podemos todavía peor. En ese caso, él después fue denunciado por una expareja y que quedó en nada, ni siquiera se llegó por supuesto, a juicio, ni recuerda, porque ahora parece que todo lo copa el tema de la corrupción, ¿no? A ver si se termina de una vez por todas y se empieza a legislar en este país y a gobernar. Pero recordemos, lo del sí, solo es sí. Cuando empezaron a salir a la calle todos los violadores o los abusadores sexuales, porque al fin y al cabo se fueron beneficiando cuando el espíritu de la ley perseguía todo lo contrario, por este tipo de situaciones. Pero bueno. Bueno, pues ya me dicen que nos tenemos que ir, don Pedro, muchas gracias. No, nos vamos a entrevistar. Nos tenemos que ir. Si quieres me voy, que yo sé que la tenés conmigo. Ya creía que habíamos cumplido el horario, pero no, todavía me queda la entrevista, y además una entrevista muy interesante, sobre todo para aquellos que quieran saber cómo va a ser el arrecife del futuro, con el plan supletorio que está empeñado el nuevo grupo de gobierno formado por el Partido Popular, pero sobre todo Coalición Canaria, que es el que gestiona esa área, de sacarlo adelante antes de finalizar el año. A ver si es verdad. Escucha lo que pasa en la radio de todos. Lancelot Radio, en la 90.2 FM. ...365 días al año, las 24 horas del día. Todo el tiempo a tu lado, para acompañarte cuando nos necesites. En el Tanatorio Crematorio Mémora Lanzarote estamos siempre para atenderte. Tanatorio Crematorio Mémora Lanzarote. Llámanos al 928 80 01 17. Canarias Jazz y más en Lanzarote. 4 de julio, Esther Ovejero en La Graciosa. Día 5, Didi Bridgewater en Jameos del Agua. Y el 24, Kennedy Administration y Mateo Mancuso en la Plaza El Almacén de Arrecife. Vívelo en canariasjazz.com, con la colaboración del Cabildo de Lanzarote, Ayuntamiento de Arrecife y Ayuntamiento de Teguise. Restaurante Casa Emiliano, comida casera canaria. Disfruta de los mejores platos canarios y españoles con unas vistas increíbles. Se hacen reservas para comidas y cenas de empresa. Estamos en calle de la Plaza 10, en el pueblo de Femés. Teléfono 928 50 11 55. Ven a visitarnos y degusta lo mejor en Restaurante Casa Emiliano en Femés. Y los quiero conocer. ¿Buscas coche nuevo? En Juan Toledo, concesionario oficial Renault y Dacia, te esperan los mejores precios y la atención que te mereces. Ven a conocernos en nuestros concesionarios de Lanzarote y Fuerteventura y descubre todo lo que el grupo Juan Toledo puede ofrecerte.
Alerta verde gracias a un nuevo fenómeno meteorológico nos trae los mejores precios de Canarias. Las autoridades recomiendan descubrir esta exhibición de precios en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 9 de julio en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. ¿Necesitas una grúa? Clic Asistencia realiza los siguientes trabajos: traslado de flotas de vehículos, asistencia en carretera, transporte de motocicletas, turismos, vehículos industriales, maquinaria y embarcaciones. Presta el servicio en toda la isla 24 horas al día. Llama al teléfono 654-648-469. Clic Asistencia. ¿Te hace falta una grúa? Lancelot Radio, la radio de todos. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodistas. Vamos rápidamente con nuestro invitado, Mació Cabrera, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, Mació? Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, Mació, la última vez que estuvimos aquí daba la buena noticia de que se iniciaba, digamos, los primeros pasos del plan general de Arrecife. ¿Cuál es la situación en este momento? Sí, creo que la última vez que estuvimos por aquí, estuve acompañado con Echedia en aquella ocasión, anunciábamos que pronto iba a ser, o a unos días iba a darse la aprobación inicial. Se dio, efectivamente, el 14 de mayo... ¿Al borrador o al plan? Al plan. ¿Al plan ya? Al plan. En este caso, al ser un plan supletorio y no un plan general, no lleva provisional, sino directamente nos vamos a una aprobación inicial. Vale. Y el 14 de mayo tuvo lugar la aprobación inicial del plan general supletorio. Han transcurrido los 30 días hábiles que tenían que los vecinos y cualquier persona o colectivo para hacer alegaciones. Se han dado las alegaciones y ahora estamos ya ha culminado ese proceso y estamos en el momento en el que estamos estudiando y contestaremos todas las alegaciones. ¿Pero obligado a contestarlas? Sí, hay que contestarlas todas. Por el ayuntamiento, porque algunos han alegado directamente al Gobierno de Canarias y otros no las hacían llegar a la oficina técnica. Nosotros hemos recibido 163 alegaciones, al margen de contabilizar las que ha recibido ¿Y las principales alegaciones se puede saber o cada uno tiene su interés y es diferente? De toda índole, ¿no? Hay alegaciones de todo tipo, pero principalmente lo que más vemos, lo que se ha repetido en cuanto a las que hemos recibido nosotros, es preguntando por su parcela, en qué condiciones queda, si puede aumentar una planta, si un suelo que es urbano no consolidado, los propietarios defienden que reúne todas las condiciones para ser urbano consolidado, en esa línea. Porque es verdad, no sé lo que dice el plan al respecto, pero la edificabilidad en el antiguo no era muy alta, ¿no? En muchas zonas de Arrecife. No, es cierto que es un modelo que defendemos y que a la vista está de que es una tendencia europea, los objetivos de desarrollo sostenible, todas las capitales europeas están tendiendo a aumentar en altura las edificaciones y a no consumir más territorio, que yo creo que es la tendencia y a lo que tenemos que aspirar en el futuro en Arrecife. Pero es cierto que el documento que teníamos sobre la mesa, que tenía todos los informes favorables, los preceptivos y los vinculantes, ya en el expediente, no nos permitía aumentar en altura. Ahora sí que tenemos la oportunidad, de la mano del Cabildo o a propuesta del Cabildo, de estudiar el aumentar una altura más en aquellas zonas que lo permitan, que bueno, que no es tan fácil. Depende ¿no? también alegremente que del ancho de la carretera. Del ancho, sí, y de lo colmatado y lo concentrado que esté ese ámbito, pues se podrá aumentar alguna altura o no. Es cierto que en barrios de la periferia, como Argana, Altavista o Maneje, que todavía disponen de algunas, tampoco muchas, tampoco tantas, de algunas bolsas de suelo en las que se va a poder desarrollar ciertos servicios y se pueden seguir mejorando las infraestructuras, pues ahí sí tiene sentido. Lo que no tendría ningún sentido es hacerlo en zonas como la zona centro y zonas que están muy colmatadas ya, muy desarrolladas, que es un aumento excesivo de población, al final lo que traería serían nada más que problemas. Aunque también es verdad, y eso, perdona Pedro, que eso me lo han comentado, no sé si es verdad, pero digo que también me lo han comentado algunos promotores, que el hecho de que tenga poca edificabilidad en el centro es lo que hace que no sea muy atractivo para mucha gente
tirar las casas viejas y poder elevarla en altura. Me tiene lógica. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba hace un montón de años en Barcelona, y en la época de las Olimpiadas hubo, lo que tú estás diciendo, una apuesta por las alturas, y lo que hacían era coger zonas de barrios enteros, los tiraban, barrios muy viejos y de mala calidad constructiva, lo tiraban y ahí hacían un edificio, pero con muchas zonas verdes alrededor, con colegios, en fin, una planificación, pero claro, es Barcelona, no. Buenas tardes, Macio. A mí me gustaría preguntarte precisamente por esto último, ¿qué diferencia puede haber entre estas alegaciones que las presente de forma individual cualquier ciudadano, colectivo, etcétera, o que presente precisamente esta alegación de posibilidad de aumentar alturas por parte de una institución como creo que fue en este caso el Cabildo de Lanzarote? Al fin y al cabo es la misma alegación y sigue el mismo procedimiento y el mismo trámite. Será estudiada al igual que las otras, no tiene ningún tipo de preferencia. Es cierto que, hombre, obviamente de una administración como el Cabildo, pues nosotros ya es un asunto que venía trabajado con ellos, que lo habíamos visto con ellos, que lo habíamos visto con el equipo redactor y que tiene más visos de poder ser recogido, porque ya se había trabajado previamente. Pero el trámite realmente es el mismo, ya sea un promotor, un particular o una administración o colegio. Marcelo, yo te quería preguntar, acabas de decir que las mayores bolsas de suelo están fundamentalmente en los barrios de Argana y Maneja. A mí me gustaría saber si el plan ya contempla lo que va a ser precisamente la zona de mayor crecimiento, probablemente de Arrecife. Te digo porque está ya en construcción y tendrá que terminar a final de este año, a principio del próximo tendrán que terminar las promociones que hay en Maneje. Y ahí son 200 viviendas, van a ser 200 familias más que van a vivir en esa zona. ¿Está previsto, digamos, los servicios que necesitan, digamos, ese aumento también poblacional? Me refiero a centros de salud, a colegios, etcétera. El plan parcial de los geranios, que se llama esa barriada de Maneje, está previsto, además del parque que ya está allí, que está, como todos sabemos, en muy malas circunstancias, muy malas condiciones y va a ser rehabilitado pronto. Además de eso, sí que están ya establecidas unas parcelas para uso educativo y para uso deportivo, además de la zona de espacio libre y de esparcimiento, que es ese parque que ahí se contempla. Me consta, porque así nos lo han hecho saber algunos propietarios y promotores de esas parcelas, que pronto se van a comenzar a construir, además de las 201 viviendas de las que hablábamos de protección oficial que se están desarrollando, las bolsas aledañas a esa parcela, con lo que eso supone para, como decíamos, para un aumento de vivienda en el mercado, que es nuestra principal preocupación ahora mismo, que es la falta de vivienda que existe, y nosotros pues tenemos que poner todas las herramientas a disposición de los propietarios y de los vecinos para intentar incorporar más vivienda en el mercado. Esa es una de las zonas donde más a corto plazo se va a poder desarrollar vivienda, y también preveíamos, y lo hemos comentado en algunas reuniones de coordinación con la consejería, una conexión con esa zona, porque es cierto que ahora mismo con la poca población que hay o que reside en esa zona, pues no hay ningún problema, o a veces incluso haya algún atasco en la salida que da hacia la calle Muyay o hacia Titerroy. Entonces se prevé también la conexión con la rotonda o con la LZ, pero esto ya no es una cuestión únicamente municipal, sino también entra en juego... ¿Terminar el puente? No, el puente no, una conexión, un pinchazo al final de ese plan parcial, de esa barriada, con la rotonda que da hacia Taichi, para poder desahogar y descargar un poco el tráfico en esa zona, porque se prevé... Pero esa rotonda no va a ningún lado, ¿no? Claro, está... Se prevé que... Es cierto que hay una carretera que está inacabada, inconclusa, que sería la que conectaría con esa rotonda o incluso directamente con la vía. Se está estudiando porque a corto o medio plazo se va a desarrollar una bolsa importante de viviendas en esa zona y habrá que darle una solución en cuanto a la movilidad de la misma. A mí me gustaría preguntarte también, Mació, por cómo va a quedar la Bufona, ¿no? Porque creo que es otra de las zonas de expansión. Evidentemente hay una parte que ya va a ser ocupada por la urbanización, se entiende y tengamos esperanza de que en el futuro habrá un palacio de congresos, pero el resto creo que es también residencial, ¿no? Es todo residencial. El sector de la Bufona contempla unas zonas que ya están determinadas y ya las establece
inicialmente el plan supletorio, unas zonas verdes y también que están alrededor y colindan con las salinas, ¿no? Se obliga al desarrollo de ese plan parcial a que se mantengan y se conserven las salinas, se establece un recorrido como una especie de corredor alrededor de las salinas junto con un pequeño parque, y el resto del suelo es destinado a residencial, y en la zona norte es donde estará ubicado el Palacio de Congresos. El Palacio de Congresos va a ser entonces finalmente donde estaba previsto, en la zona del Cabildo, para entenderlo. Sí, eso me trasladan los compañeros del Cabildo. Nosotros ya le pasamos la pelota al Cabildo. Es cierto que culminamos ese trámite, ese expediente que parecía que tampoco terminaba de llegar, de poder ceder ese terreno al Cabildo para que el Cabildo pudiera empezar con el expediente y con el proyecto. Están en ello. Es cierto que según me dicen, con la actualización de precios y la actualización del proyecto, el presupuesto está disparado. Es una cosa... Es decir, que habrá que hacer un nuevo presupuesto. No, parece que ahí lo tienen sobre la mesa. Sé que me dicen que es una obra costosísima. Palacio de Congresos conlleva de mucha inversión y si me preguntas a mí, yo creo que no es lo que necesita Arrecife, ¿no? Arrecife yo creo que primeramente necesitaría de un recinto, una especie de recinto ferial, una cosa que le podamos dar otro tipo de uso, más que un Palacio de Congresos que los usos están como más acotados, están más restringidos a un tipo de acto, un tipo de evento. Pero bueno, eso ya lo tendrán que decidir los compañeros del Cabildo y me consta que en eso están. Bueno, pues ya veremos, porque la verdad que esto se viene hablando del Palacio de Congresos desde que yo empecé en el periodismo, ya hace más de 40 años. Pero bueno, en cualquier caso, también hay otro tema que me gustaría aclarar. Finalmente el solar de Ginori, la otra vez dijiste que se había definido como una zona urbana, finalmente. Sí, pasa a estar en el plan supletorio, se recoge como un suelo urbano consolidado y lo que no se determina ningún uso. No se le prevé ni se le asigna ningún uso más allá que el que permita la zona homogénea en la que está, que son unos cuantos, ¿no? Es decir, va a tener los mismos usos permitidos que los que tenga la zona alrededor, pero no sé, ahora mismo no a día de hoy no se sabe. Porque ahí parece que hacer algo va a ser complicado, ¿no? No sé, que no sea Por parte de la administración seguro, habrá que buscar una permuta o algo, digo yo, no lo sé. No, porque no creo yo que eso sea para hacer vivienda, no creo yo que sea un buen sitio para hacer vivienda, por aquello de que, en fin, aquello da quitaría todo el tema de la visión hacia la marina y hacia el propio charco. No, es cierto que yo creo que hay otras bolsas de suelo quizás más interesantes para hacer vivienda que esas, ¿no? Al final estamos carentes de espacios libres también en el municipio y espacios para desarrollar eventos, al igual que lo estamos de vivienda, pero una cosa no quita la otra. Yo creo que hay otros espacios... la vivienda ahí tendría un valor yo creo carísimo. Que más bien es algo que está muy no sería cerca de para aquí, la gente... ¿no? Un parking subterráneo y en la techumbre pues hacer, no sé, algo... No, eso tendrá que llevar, yo creo que... Algo que dé rentabilidad para que lo haga un privado. Parque subterráneo va a ser complicado en esa zona, ¿no? Bueno, hacerse puede, mira cómo hicimos... Sacar todo lo que se metió. Lo que no, ya se hizo el del Gran Hotel, que parecía complicado. Lo vamos a pagar 2 veces, lo vamos a pagar por ponerlo y por sacarlo. Pero es evidente que yo entiendo al Ayuntamiento de Arrecife que le tratará, ya que le ha costado tan caro ese local, que trate de sacar un dinero, pero parece tampoco muy razonable que sea el lugar para hacer, al menos, a no ser que me convenza de lo contrario, pero personalmente para hacer casa. Allí tendrá que haber otro tipo, o un edificio emblemático, en fin, cualquier otro tipo de... Lo que es evidente es que como parking, vamos, no puede tener más número de coches porque eso está siempre No, es que una de las carencias que tiene... Es una de las carencias. Y se prevé en el nuevo plan. Se prevén 4 a priori, pueden haber más, y además una de las cosas que libera o que habilita el plan supletorio también en su normativa, en su memoria, es que a día de hoy no estaba permitido. Es que en las zonas verdes y en los parques se permite hacer parking subterráneo, es decir, en todas las zonas verdes que se proyectan y en las existentes se permitirá hacer parking subterráneo, que a día de hoy no estaba recogido. ¿Pero municipal o privado? Parking subterráneo. Después en la gestión ya se decidirá si es... Bueno, habrá una concesión, probablemente esa es la fórmula, yo creo que más... bueno, que más está funcionando para... Está el Gran Hotel aquí de alguna manera, aunque el Gran Hotel tiene una parte del ayuntamiento. Pues además de permitir que se establezcan parques subterráneos en las zonas de espacios libres, ya se prevén 4 grandes bolsas de aparcamiento subterráneas en el municipio para aliviar un poco la tensión también de aparcamiento que
existe. ¿Y el famoso islote del Francés, se sabe algo? ¿Cómo sí, va a quedar eso? Como nos han dicho los jueces realmente. Nosotros lo único que hemos hecho por prudencia y por lo que nos recomiendan los servicios jurídicos, bueno, nosotros no, la Consejería de Política Territorial y el equipo de GEPLAN, que son los que han redactado el documento. Por prudencia y porque es un suelo muy que está incurso en muchos pleitos, en principio en 2, con Costas y con el Ayuntamiento por la calificación y por el deslinde, pues lo que nos recomiendan los servicios jurídicos es que se mantengan y se establezca lo que nos dice la sentencia, que es que el suelo es urbano no consolidado y no urbano consolidado como defienden los urbanos, como defienden los propietarios, y mantenemos el deslinde que nos fija Costas y que nos dice Costas. Entonces, a priori... ¿Qué será el definitivo? Todavía no se sabe. Todavía no se sabe porque todavía están pleitos. Todavía no ha habido... Han recurrido ante el Supremo y hasta que no se pronuncie no sabemos sí, porque, en qué... A ver, si Costas definitivamente marca el criterio de los 100 metros, pues prácticamente hay poco que discutir, porque ya prácticamente abarcaría todo el ya lo ha hecho, ¿no? Sí, pero han recurrido. Pero ellos tienen un recurso. Pero han recurrido. A mí me gustaría preguntarte, Masio, por otra de las grandes bolsas de suelo, es donde tiene que ir el futuro ayuntamiento de Arrecife y después, si se traslada el ayuntamiento, que supongo yo creo que es lo más que hace falta, o una de las mayores necesidades que tiene Arrecife, ¿para qué se utilizaría este? Pues buena pregunta, Pedro. Es cierto que se prevé dentro del plan general, el supletorio, una superficie de algo más de 3.000 metros de uso administrativo, que está catalogado como futuro ayuntamiento, un nuevo ayuntamiento. En la unidad de actuación 8, Parque La Vega, que para que nos entiendan es la tira de suelo donde se implanta el circo normalmente. Sí, pues lo que se prevé que sea el futuro ayuntamiento es la esquina, la punta que da hacia la rotonda del Cabildo, ¿no? Ahí iría el ayuntamiento. Ahí iría el futuro ayuntamiento. Esa es la previsión que se tiene. Al lado del Jardín de Triana. Justito. Al lado del Jardín de Triana. Y así es como lo proyecta el plan supletorio. Colindante a eso, existe un gran parque urbano de más de 8.000 metros también. Y precisamente en esa bolsa de suelo es uno de los 4 parkings subterráneos de los que hablábamos, que ya se prevén y se proyectan, estaría ahí, debajo de ese parque urbano, colindante al ayuntamiento. Por lo tanto, ese terreno no es del ayuntamiento. No, pero a cambio de... Bueno, los propietarios para desarrollar ese suelo tienen que hacer unas sesiones obligatorias de un 10%, pero al margen de eso, porque esto es algo más de un 10%, al margen de eso se establece como sistemas generales incluidos, esa es la figura que siempre ha tenido condicionado el desarrollo de muchas bolsas de suelo en Arrecife, los sistemas generales, pero no eran sistemas generales incluidos, eran sistemas generales adscritos. Son terminología urbanística, pero bueno, hay una gran diferencia entre los sistemas generales adscritos a los sistemas generales incluidos. Esto lo que nos permite es disponer de ese suelo sin causarle un perjuicio al propietario, sino a cambio de darle un poco más de edificabilidad en el restante de la parcela. El propietario no pierde sus beneficios, efectivamente, no pierde superficie lucrativa y a cambio la ciudad disfruta de un gran parque y de una superficie administrativa. Es decir, que hay acuerdo ya con la propiedad de esos terrenos, de alguna manera. Es lo que establece el plan general. Ellos podrán alegar, se podrá estimar o no, pero es lo que se prevé y la ordenación que se le da a ese suelo. Yo creo que es uno de los cambios importantes que tiene. ¿Y en el actual ayuntamiento qué sería? Y en el actual ayuntamiento no tenemos... Métele un barreno y tirarlo, ¿no? No, hombre. La verdad que parte de él se lo merece. Que sí, digo por lo difícil que es feísimo. Sí, no, y lo intrincado que está, ¿no? Al final es muy laberíntico, no tiene accesibilidad en casi ninguna de las dependencias. Yo creo que es algo que debería... Masio, yo te quería preguntar por el comunicado que sacó ayer fue, creo, sí, el ayuntamiento sobre esas 15 viviendas que se van a construir. Me gustaría saber qué tipo de viviendas son, supongo que son propietarios privados. Se hablaba en ese comunicado de cómo este ayuntamiento de oficina técnica ha ido agilizando, ¿no?, la concesión de la licencia, que yo creo que es algo que lleva ya un tiempito y creo que es así, además que el ayuntamiento se ha movido. Pero ¿por qué son más ágiles ahora y esas viviendas? ¿Qué tipo de viviendas son y dónde van a estar esas viviendas? Mira, pues estas viviendas son de carácter privado, están distribuidas en todo el municipio. Hay, si no recuerdo mal, 13 en el barrio San Francisco Javier, una en el barrio de Altavista y otra en el barrio de Argana, efectivamente, sí, en Argana. Y luego hay 2 ampliaciones más de viviendas que amplían una planta más, no son de nueva construcción, pero sí que amplían una planta más, que previsiblemente serán también viviendas. No hemos
cambiado nada, sino, bueno, o sea, sí es cierto que una vez que asumíamos las responsabilidades en el área de urbanismo, se ha redistribuido la gestión y las tareas en el área, y eso quizás ha ayudado a que las licencias salgan con mayor celeridad. Es cierto que también ha sido una premisa y una orden que hemos dado de que, oiga, hay que ponerle ojo a este asunto, las licencias tienen que ser una prioridad ahora mismo, porque necesitamos que se den licencias, que se otorguen licencias, que se construya vivienda y que se ponga más vivienda en el mercado para bajar los precios de alquiler y de venta de vivienda. Entonces ha sido una directriz que yo he dado desde que he entrado a dirigir el área de urbanismo, y ahora, recientemente, hace unos meses, se ha incorporado una nueva jurista que también ha ayudado a disminuir los plazos y los plazos de otorgamiento de licencia. Esos han sido los cambios. Y ahora también, lo comentábamos esta mañana con Pedro, yo creo que también las nuevas dependencias municipales en cuanto a la oficina técnica van a ayudar a que los procedimientos sean más ágiles, espero, y que los plazos de otorgamiento de licencias sigan disminuyendo. También la ordenanza estética, ¿cómo está ese asunto en Arrecife? Sí, la anunciábamos hace algunas semanas conjuntamente con el Cabildo, y bueno, una ordenanza que viene a regular todas las directrices y determinaciones estéticas de las edificaciones y de los espacios libres. Es decir, que ahora a partir de esta ordenanza ahora mismo no existía Existía una muy antigua, antiquísima y bastante desfasada, que, como yo decía, digo, la ordenanza estética que regula las condiciones estéticas en Arrecife sirve tanto para Arrecife como para Valladolid. No tenía ningún tipo de identidad, o no preservaba ningún tipo de identidad, más allá de una carta de colores que aún así era extensísima bajo el punto de vista de los técnicos y de los redactores de la nueva ordenanza. Y ahora se ha reducido Ahora se ha reducido, ha sido bastante más estricta, y además una de las cuestiones que incorpora, que a muchos no les hará seguramente ninguna gracia, incorpora un régimen sancionador. La que teníamos en vigor nos permitía notificar, cuando nos hacían una solicitud, podíamos sí condicionar ciertas autorizaciones, pero no tenía un régimen sancionador. Es decir, mañana algún vecino pintaba su fachada de color verde y no teníamos ninguna herramienta administrativa para poder sancionarle o exigirle que, oiga, que estos no son los colores que permite la carta de colores de la ordenanza estética. Y esta ordenanza estética está redactada por el mismo equipo que redactó el Biocrit, el documento crítico con el paisaje que ha promovido tanto y que ha promocionado tanto la Reserva de la Biosfera en el Cabildo Insular de Lanzarote, y es el mismo equipo el que ha redactado esta ordenanza, que así me consta que lo están haciendo en el resto de municipios. San Bartolomé ya la tiene implantada. Pero no, eso es una duda. ¿Y yo tengo ahora la casa pintada de verde ahora, qué pasa, por ejemplo? Pues no tiene efectos retroactivos. Es decir, una vez que entre en vigor no le podríamos exigir, pero una vez que usted vaya vía solicitud para volver a repintar, no se le va a permitir pintar. Tendrá ya que... Entonces es cierto que va a haber un proceso de transición. ¿Y la gama de colores, lo dijiste antes? Es el blanco y el amarillo. ¿Y el azul? No, yo blanco. No por nada, ¿El blanco pero solo? lo recoge ya el Lancelot, ¿no? Hay algunas excepciones. Sí, lo decía Lancelot. Que solo era el blanco. El paisaje manriqueño, ¿no? Sí, Creo que sí, algo sí, de eso dice. Es decir, todos los edificios van a tener... Es muy estricta con las carpinterías y los colores. ¿Y la carpintería? Las carpinterías, ¿Azul? según en qué zonas, es decir, en las zonas más marineras, como puede ser el charco, alguna ribera marítima y tal, el azul, y en las zonas un poco más recogidas, pues el verde y el marrón. A mí me gustaría preguntar, supongo yo que a mí por lo menos me queda una última pregunta, preguntar por el catálogo. ¿Va a haber catálogo antes de que se pierda todo el patrimonio histórico del catálogo? Porque el catálogo no tiene que ir en consonancia con el propio Se supone que no necesariamente. No necesariamente. En este caso se están tramitando como dos instrumentos de ordenación independientes, pero es cierto que algunos planes generales incorporan los inmuebles a proteger. El catálogo, Pedro, pues estamos en una batalla administrativa, por llamarlo de alguna forma. estamos en ello, puesto que bueno, ha habido discrepancias de pareceres en muchos aspectos. ¿Pero con patrimonio? ¿O con no, con patrimonio está, la verdad, que todo acordado, muy buena sintonía, incluso nos han ayudado en todo lo que han podido para que salga adelante el catálogo, porque saben que es una necesidad imperiosa del municipio de Arrecife que tengamos un catálogo aprobado y poder preservar el poco patrimonio que nos queda. Es cierto que nos han llegado algunas sentencias, como lo veíamos hace poco con el Rincón del Majo, sentencias firmes que nos obligaban
Oiga, el juez nos dice, oiga, usted no tiene ningún instrumento de ordenación donde regule que este inmueble está protegido, por lo tanto, usted no puede denegar o puede retrasar una licencia. A día de hoy, con la ley en la mano, tiene que conceder la demolición. Y de hecho se tiró. Sí. Y así perdimos otro... Sí, pero está parado, ¿no? Está parado. El proyecto ese estaba... Bueno, el proyecto no sé. Tiene el cartel fuera. La obra ya arrancó. ¿Ya arrancó otra vez? Ya arrancó. Ah, pues estuvo mucho tiempo parado. Yo vi que por lo menos tirarlo, lo primero que hicieron fue tirarlo por si acaso. Entonces nos urge, y así se lo hemos trasladado a la Consejería, porque ahora mismo estamos en la fase de evaluación ambiental, a la Consejería de Política Territorial y Transición Ecológica. Nos urge que salga cuanto antes la evaluación ambiental favorable para poder iniciar el catálogo y poder suspender todas las licencias. Pero yo lo que digo, Mació, que no sé si te corresponde a ti o le corresponde al Cabildo, es que muchas veces los catálogos están muy bien, pero si son catálogos realistas, en el sentido que me refiero realista, que se proteja lo que realmente hay que proteger y luego se le dé mucha, digamos, facilidades al que hay que, vamos, el que tiene que mantener ese edificio, porque al final, si no lo compran las administraciones públicas, terminan cayéndose por su propio peso. Estoy de acuerdo. Es cierto que hay que ser flexibles en cuanto a todo tipo de intervenciones que se permitan hacer en estos inmuebles, siempre y cuando, lógicamente, salvaguardando los valores patrimoniales. Pero es cierto que si un inmueble no es atractivo desde el punto de vista de un inversor o de un propietario, si a mí, por eso regulamos ahora y permitimos, cosa que salió, vamos, en defensa del Partido Socialista diciendo que íbamos a permitir aumentar las alturas en los inmuebles con valores. Ni come ni deja comer. Efectivamente. Y al final se cae todo. Efectivamente. Pues claro que tenemos que aumentar las alturas. Antes no se permitía y el catálogo lo prevé, que se aumenten las alturas en algunos inmuebles que estén protegidos para que puedan ser rentables. Si no, a nadie le va a interesar comprar una casa vieja que tiene una planta y mantener... Es una pena que todos esos edificios no sean propiedades socialistas, porque si fueran de propiedades socialistas estarían todos conservados. Mació, yo sí que te quiero hacer una pregunta. El plan supletorio hay que aprobarlo antes del 31 de diciembre. ¿Tú pondrías la mano en el fuego ahora mismo de que se va a aprobar? ¿O si no se aprueba, hay plan B para...? Yo en urbanismo ya he aprendido que poner la mano en el fuego y con los plazos, sobre todo con los plazos, es muy complicado, ¿no? A mí no me ha gustado hablar nunca de plazos, salvo en este caso que es un imperativo legal, porque el 31 de diciembre caduca la memoria ambiental y no nos queda más remedio que ponernos esa fecha como máximo. No se puede prorrogar, es improrrogable. Es cierto que existe un plan B en caso de que nos retrasemos un poco, pero eso permítame que me lo guarde, porque si vamos a fijar como fecha límite el 31 de diciembre y a fijar el tiro ahí para que todo el mundo corra y estemos ágiles y diligentes con este asunto, porque si nos dejamos ir y nos ponemos otro horizonte, seguramente nos vayamos más allá. Entonces hemos fijado esa fecha como fecha límite y la previsión que tenemos es que incluso los informes están llegando antes de lo previsto. Mira que teníamos unas previsiones optimistas, pero aún así están llegando los informes, sobre todo el de aviación civil, que es el que más se solía retrasar, ya lo tenemos en el expediente, así que todo apunta a que podemos llegar. Pues Mació, tenemos muchas más preguntas, pero no mucho más tiempo. De hecho, no tenemos más tiempo. Muchas gracias, hasta otra ocasión, y a seguir trabajando en ese plan que usted más o menos calcula que definitivamente se aprobará en este mandato. En diciembre. ¿Seguro? En diciembre de este año. Vamos a intentarlo. ¿Definitivamente? Definitivamente. ¿Y el PSOE aprobará, usted cree, han hablado con ellos de alguna manera? Sí, no, el PSOE la verdad que se ha mantenido bastante al margen con este asunto. Es cierto que es un plan que ellos ya conocían y que ellos también ya trabajaron. Yo siempre me he puesto a disposición y les he tendido la mano en todo lo que hayan necesitado en cuanto a información y a conocer el documento, incluso a valorarlo o a sentarlo con el equipo redactor, y parece que no están a favor, pero tampoco están en contra. Entonces, con eso es bastante. Con eso está, a ver si es verdad que de aquí a allí se mantienen. Muchas gracias, Mació. Gracias. Bueno, Valentino, tenemos que ir. Saludos. También Pedro Martín. Nosotros regresamos mañana y no es una amenaza. Buenas tardes.